Amigos y amigas de la Biblioteca Nacional de México, les damos la bienvenida a la segunda Feria Ars Ligatoria, el arte de encuadernar. En esta ocasión estamos por realizar nuestro segundo conversatorio. Si se perdieron el primero o si tienen interés por verlo de nuevo, vayan a la sección de videos de esta misma página de Facebook y ahí lo encontrarán. Y antes de dar inicio a este segundo conversatorio, queremos recordarles que nos interesa mucho conocer lo que están pensando, cuáles son sus opiniones. Nos interesa conocer si tienen preguntas o comentarios. Así que si tuvieran alguna pregunta, opinión o comentario, déjenlos en la sección de comentarios de esta publicación y los iremos atendiendo en el curso de esta plática. Muy bien, entonces, y también nos ayudaría mucho para poder llegar a más personas que nos ayuden haciendo clic en el botón de compartir de esta publicación. Así podremos llegar a un público todavía más amplio. Muy bien, una vez dicho esto, les presento a quienes serán nuestras participantes en este segundo conversatorio. En esta ocasión nos acompañan Flor Goldstein del taller Adoré, quien conversará acerca de criterios de conservación en la encuadernación en compañía de Tere Díaz, que pertenece a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH. Muy bien, entonces, Flor, Tere, muchísimas gracias por estar con nosotros y les dejo la palabra. Las escuchamos. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Bienvenidos a esta conversación entre Flor y yo, como ya nos presentó Cuauhtémoc. Nada más quiero recordar lo que ya nos comentó, lo que nos comentaron hace un minuto, que cualquier duda, comentario, pregunta que tengan, la pueden dejar en el chat en vivo de Facebook y al final de la conversación tendremos un espacio para responder preguntas, leer comentarios y que podamos interactuar con ustedes, pues, aunque sea por este medio, ¿no? Entonces, como ya nos dijo Cuauhtémoc, nuestra conversación versará sobre los criterios de conservación en la encuadernación, pero antes de pasar directo al conversatorio, tenemos nuestra sección de videos de Cuéntanos tu historia, como ya tuvimos en el primer conversatorio, y que son videos que nos mandan encuadernadores invitados y que nos cuentan como parte de su proceso de vida, ¿no? En primer lugar, tenemos el video de Marisa García da Souza, de Brasil, que nos presenta parte de su historia. Hola, buenos días. Me llamo Marisa García de Souza. Soy brasileña, nací en Río de Janeiro, pero ahora vivo en São Paulo. Entonces les hablo desde acá. Un enorme gusto estar participando de ese seminario. Me encanta esos intercambios con las amigas y colegas aquí de América Latina. Creo que tenemos mucho que mostrar, mucha creatividad, colores característicos de cada uno. Somos un pueblo muy rico de ideas y de creaciones. Yo soy encuadernadora. Mi primer contacto con la encuadernación fue a los 14 años en el colegio. Y después solo volví a tener contacto con la encuadernación después de la facultad y como hobby. Y un día vivía en Río de Janeiro y tenía una señora que era de formación de encuadernadora francesa. Entonces empecé a tener clases con ella, se llama María Salas, y al final de unos 4 o 5 años me sentía muy frustrada porque solo me enseñaron y solo hacían, y los coleccionadores y bibliófilos nos encargaban encuadernaciones absolutamente clásicas, siglo XIX, XVIII, y yo sentía que algo me faltaba. Entonces tuve la suerte de que me indicaron la escuela del Vésinet, cerca de París. Y una suerte mayor todavía, más grande, que me tocó ser alumna de Schön Evald.
Con ella aprendí todo lo que hago hoy, toda mi formación de encuadernadora se la debo a ella por su generosidad, su dedicación, realmente una persona encantadora. Y al volver a Río, empecé con mi taller, fui alumna de Ernesto Berger, un importante encuadernador en Río, que nos enseñó, que era de formación alemana, entonces nos enseñó todas las técnicas alemanas muy útiles para Brasil, y también de Inglaterra a Katy Abbott, que vino a Brasil, nos enseñó lindas cosas. Después de volver a Río, ya con mi taller, mis clientes establecidos, siempre que podía, siempre volví a Europa, sobre todo a Francia, para estudiar, para ponerme al día de lo que había de nuevo. Fui alumna de Godelieve Dupin de Saint-Cyr, muy amiga de Brasil. Después de Hélène Joly, también una querida. Fui alumna de Penelope Guidoni, y también conocí a Sor Rébora, que es un encanto, una amiga querida y gran profesora también, con la que tengo mucho contacto, y fue la persona que me presentó a los colegas latinoamericanos, por eso tengo una cosa especial con ella, y ahí estoy muy feliz de estar acá, de participar de ese seminario y de conocerlos a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a Marisa por compartirnos parte de su camino, en el cual, digo, a mí me gustaría destacar dos cosas. Por un lado, la importancia de la actualización constante y el intercambio de conocimientos con colegas de diferentes orígenes y países, ¿no? Lo cual abre como una posibilidad enorme en el trabajo cotidiano. Y el otro comentario es que yo comparto con ella el hecho de que Latinoamérica tiene como un sello particular, ¿no? Como unos colores particulares, un sabor distinto a otras latitudes. Como segundo video de esta tarde tenemos a Rocío Hernández Maldonado, que ella nos envía su historia desde aquí, desde México. Adelante, por favor. Hola. En el marco de la segunda feria Ars Ligatoria, el arte de encuadernar, quiero que me conozcas. Soy Rocío Hernández Maldonado, te saludo desde México y voy a contarte mi historia. Yo soy enfermera y después de 30 años de trabajo me jubilé y tomé varios talleres. Uno de ellos, y es con el que más he aprendido, es el taller El ombligo del libro, dirigido por Rodrigo Ortega. Con él aprendí la historia de los libros, la historia de la encuadernación, desde las tablillas de cera hasta modelos más contemporáneos. Ahí aprendí también que hay libros que van contigo, como los vademecum y los libros de cintura, y que también se pueden hacer libros con muchos y diversos materiales. Con Tania Melgarejo, en su taller de Artequio, se amplió mi campo de conocimiento. Empecé a elaborar libros tradicionales con algún giro de modernidad. Dirigí la mirada hacia los libros hechos con otros materiales, diferente estética, distinta lectura. Como hay libros que cuentan historias sin necesidad de palabras escritas. Hay libros de tierras lejanas, procedentes de China, que guardaban hilos y ahora guardan hojas secas. Después del aprendizaje de diferentes técnicas y artes del libro, me propuse integrar la caligrafía a algunas de mis encuadernaciones. Es entonces que pude escribir un poema en un acordeón y en una estrella. Ahora que encuaderno, tengo la posibilidad de transmitir lo que siento, lo que me motiva y mis recuerdos, como por ejemplo el libro de 1985, encuadernado en 12 tomos,
En cada uno relato lo que sucedió ese año. Ahora, con la contingencia, he tenido la oportunidad de elaborar este almanaque en el que cada mes voy también relatando todas mis experiencias. Me sirvió también para hacer un homenaje a mi profesión. Un libro es una gran compañía. Muchas gracias a Rocío por enviarnos este video pues tan cargado de emoción, de emotividad, que digo, a mí me parece maravilloso cómo puede uno llegar a la encuadernación en cualquier momento de la vida y encontrar un medio pues para expresar emociones a través de texturas, de técnicas, de materiales diversos que se conjugan para formar piezas únicas, ¿no? Y que hablan de uno mismo. Muchísimas gracias, Rocío. Y que además, bueno, cae en este momento que estamos viviendo esta situación. Y finalmente, el último video de esta tarde nos llega desde Chile y es de Paulina Rodríguez del Taller y Maquinería. Por favor. En el marco de la segunda Feria Ars Ligatoria, el arte de encuadernar, junto con saludarles, mi nombre es Paulina Rodríguez Yui, soy licenciada en arte y encuadernadora chilena, dedicada a esto desde el año 2014, que trabajo en mi taller y maquinería en Valparaíso, Chile. Si bien siempre me han gustado los libros, sobre todo los de arte, ilustración y ediciones especiales, llegué a la encuadernación por casualidad y nunca pensé que me dedicaría a esto de manera profesional. Comencé tomando un curso de corta duración en Valparaíso y desarrollando libros en blanco, y a partir de ahí se abrió para mí un mundo de posibilidades infinitas y decidí abrir mi propio taller y sobre todo empezar a formarme con grandes maestras y maestros que para mí son muy admirados. Bueno, comencé mi formación con Olaya Balcells en Santiago de Chile y posteriormente, gracias a 2 becas Fondart, pude especializarme con Sol Rebora en Estudio Rebora en Buenos Aires y con Katy Abbott de Inglaterra, también en Estudio Rebora. Luego tomé un curso con Eduardo Tarrico en Santiago y gracias a una beca, y si todo sale bien, el próximo año podré aprender con Susana Domínguez en su estudio Codex en Madrid. Considero muy importante la formación en encuadernación con grandes maestros, pero también la aplicación de todo lo aprendido a través del trabajo práctico que uno va desarrollando a través del tiempo. Bueno, en mi trabajo yo busco desarrollar técnicas antiguas, pero sobre todo contemporáneas, para ofrecer diversas posibilidades a los distintos encargos que voy recibiendo, intentando llevar el oficio y la técnica al nivel más alto dentro de mis posibilidades, con mucha práctica, con mucha paciencia y en una búsqueda constante que me permita equilibrar la creación artística con el resguardo del patrimonio bibliográfico con el que trabajo. Si bien me gustaría orientar mi práctica cada vez más hacia las artes visuales, considero que ese es un largo proceso que quizás me lleve a lugares desconocidos e inesperados, pero bueno, me importa mucho más el camino que la meta, porque la verdad es que disfruto mucho lo que hago. Si quieren pueden seguirme en mis redes sociales, estoy como Imaquinería, Arte y Encuadernación. Les dejo un abrazo a todas y a todos y agradezco mucho esta invitación. Que estén muy bien. Pues muchas gracias a Paulina por el tercer video del día de hoy, tercer y último del día de hoy, pues en el que se destaca como los caminos insospechados, ¿no?, que tiene la vida y que de pronto te ponen a hacer una actividad que se vuelve tu pasión y que te cambia la forma en que estás como viviendo en este mundo. Antes de pasar a lo que sí que quiero comentar, bueno, los primeros saludos que van dirigidos a las encuadernadoras de nuestros 3 videos, y son, mandan saludos Susel Hernández, Daniel Araposos, Paulette Morelos y Germán Sánchez, a Marisa, a Rocío y a Paulina Rodríguez. Y ya para terminar esta sección de los videos, quiero comentar que todos los videos que se van a presentar durante los conversatorios, así como los videos de los más de casi 50 expositores que tiene la feria, van a quedar en una lista de reproducción
del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, al cual se pueden suscribir, pues para que los puedan volver a ver, revisitarlos, ya que aportan, están cargados de información muy valiosa para todos los que amamos el arte de encuadernar. Y ahora sí pasamos pues a lo que vinimos, ¿verdad? Que es a nuestra conversatoria, nuestra conversación con Flor. Y bueno, como primer paso de esta plática, yo quisiera que Flor pues nos presentara una semblanza, parte de su camino, qué es lo que la tiene ahora aquí, ¿no? Flor, por favor, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero me voy a tomar unos minutos unos segundos para agradecer que me hayan convocado. Es un honor y me halaga y me encanta estar acá. Quiero agradecer eso, quiero agradecer la organización, que es súper prolija, generosa, con todos los que vengo hablando de una manera muy cálida, a la Biblioteca Nacional, bueno, todo lo que generan, porque coincido con Marisa, que menciona en su video la importancia de estos intercambios. Yo digo que este año tan duro que estamos viviendo nos abrió no sé si es la única, pero una muy importante y optimista situación, que es un borrado de fronteras, digamos, que nos permite estar como de alguna manera más cerca, ¿no? De hecho, esta feria no hubiera sido así, entiendo, si no hubiéramos estado en este contexto. Entonces, de alguna manera, estos lazos que ustedes están generando y que yo apoyo y valoro tanto, lo quiero mencionar, lo quiero valorar y lo quiero, digamos, rescatar para seguir sosteniendo, ¿no? Estos vínculos, sobre todo con América. Todos tenemos una formación en América, me animo a hablar de Argentina sobre todo, pero creo que de alguna manera, y sobre todo escuchando los videos de recién, que vamos armando nuestra carrera como de manera, bueno, como piezas que vamos juntando. Puedo hacer este curso acá, puedo tomar clases con esta persona, puedo viajar, a distinto de Europa, que tiene academias, que tiene escuelas, que hay como ciclos. Entonces, hay un doble esfuerzo creo yo, ¿no? En nosotros de tratar de generarnos herramientas y técnica y conocimiento, intercambio. Hay que generar ese espacio, además, ¿no? Bueno, creo que eso lo tenemos en común, me parece que atraviesa un poco América Latina, y me parece muy valioso que estemos más vinculados, que nos miremos más entre nosotros. Con algunos países por ahí estamos un poquito más, yo por lo menos, Chile, gente de Uruguay, tal vez por la cercanía, pero me contradigo porque con México también tengo mucha cercanía y está en la otra punta. Pero bueno, hay otros países que nada, y que a mí me encanta que pueda surgir esa posibilidad y que esos puentes se tiendan. Así que bueno, quería mencionar esto primero porque lo valoro sinceramente. Y después, bueno, yo también, digamos, es como de alguna manera mi llegada al libro, a la encuadernación, es en una segunda instancia. Yo estudié plástica en la Escuela de Bellas Artes, esa es mi formación. El libro, como lectora, como amante del objeto, eso estuvo siempre, porque estuvo en mi casa siempre, pero mi cercanía a la encuadernación pasó bastante después. O sea, yo, digamos, estudié, trabajé vinculado a las artes visuales, en escenografía, tenía otra profesión de alguna manera, y llegué a la encuadernación también de alguna manera casualmente, y fue un poco un antes y un después. De algún modo encontré en el libro como objeto, digamos, como el libro no como para ser leído, sino hacer libros. En el hacer libros encontré como de algún modo todos los mundos que me interesan, ¿no? Para mí es un soporte expresivo, por un lado, hay un contenido patrimonial, así sea algo valioso, digamos, en sentido patrimonial histórico, o porque tenga un valor en el sentido
no sé, plástico, hablo del libro de artista, hablo de cualquier tipo de contenido que sea atractivo. Entonces confluyen un montón de variables que para mí son como lo que más me atrae del mundo, no sé, es como... y además se le suma que yo, en realidad, cuando estudié Bellas Artes, mi atracción estaba en la escultura, yo estudié escultura. Y para mí el libro es un objeto, digamos, es 3D, ¿no? Entonces hay algo del hacer el libro en el sentido técnico, de la mecánica, de pensar cómo está hecho, de hacerlo, de revisar, que está vinculado también a este primer amor mío, que fue primero la cerámica, después la escultura, y ahora el libro, como un poco hay un germen que atraviesa esas tres cosas. Mi formación es con Sol Révora, en gran medida yo la considero mi maestra en el sentido de que fundó en mí como la mirada, ¿no? Después me formé con otros encuadernadores y encuadernadoras, pero Sol es como con quien yo me siento como, que bueno, aprendí de ella, ¿no? Después, incluso porque trabajé con ella en su taller por 2 años. Después estudié con Eduardo Tarrico 1 año. Tuve la posibilidad de viajar a Suiza, al Centro del Bel Libro, en 2 oportunidades. En la primera oportunidad aprendí con Edwin Heim, que era en ese momento el director, o sea, el maestro de todos los cursos que se daban en la escuela. Y en la segunda oportunidad viajé porque estaban como invitadas 3 miembros del colectivo Tomorrow Past, Katia Abbott, Tracy Rowledge y Jen Lindsay, que, bueno, son 3 inglesas, miembros fundadoras de este colectivo, que para quienes no lo conocen, recomiendo mucho que investiguen, pero esencialmente se ocupan de trabajar el libro antiguo con una mirada contemporánea, digamos, ¿no? Entonces, como yo para ese momento ya estaba vinculada al libro antiguo, y mi mirada siempre fue, y sigue siendo, digamos, de curiosa, como de investigar, de tratar de entender, digamos, distintas maneras de abordaje. Bueno, definitivamente la mirada de Tomorrow Past me resulta de lo más interesante y comulgo mucho con las ideas y principios. Así que, bueno, tuve la oportunidad de estudiar con ellas en esos cursos intensivos en Suiza. Y después vino Katy, invitada por Sol, al taller de Sol. Tomé clases con ella ahí, con Hélène Jolis también en el taller de Sol. No termina, digamos, la capacitación nunca. No considero que no lo pienso como una carrera en el sentido de que hay que terminar, porque no es que es habilitante, ¿no? Es una cuestión de seguir interesada en pulir la mano, el ojo, la técnica y la cabeza, ¿no? Que se muevan cosas en la cabeza para poder ver distinto, para poder pensar distinto. Y eso en mí por lo menos es posible, o de la mejor manera posible, es cuando hay una mirada calificada, externa, que me hace mover, ¿no? Entonces, tomar clases y seguir capacitándome es esencial, es como siempre va a ser así, porque siempre me va a interesar hacer eso, digamos. Un poco esa es mi historia, cómo me fui formando y cómo me sigo formando. Tengo mi taller en Buenos Aires, trabajo de manera particular. Durante unos años trabajé en una institución privada, en un fondo antiguo muy importante, con un archivo muy valioso de libros muy antiguos que me permitió no solo aprender mucho, sino estar en contacto con material original muy valioso y con la posibilidad de acceder a verlos, esos libros, ¿no? Como uno no solo conmueve ver un libro del siglo XIII, sino que además hay una información en esos materiales, en ese envejecimiento, en cómo se mantienen hoy, cómo están, cómo se construyeron, que es incalculable, ¿no? Así que eso fue una muy buena experiencia en mi vida.
Y así que bueno, trabajo con libro antiguo bastante, es algo que hago bastante, restaurar, pero me considero encuadernadora. Y esta salvedad que hago, la hago porque pienso como una encuadernadora en el sentido de que pienso en el libro como un objeto que en su funcionamiento como prioridad, ¿no? Como que un libro tiene que poder ser consultado, poder abrir y cerrar, y entonces tengo una mirada como de entender el libro como objeto, como mecánica, como estructura. Y desde ese lugar es que, bueno, a veces puede intervenir más, a veces menos, a veces muy poco, ¿no? No es que siempre haga la misma lógica, pero bueno, hago ese tipo de trabajos, pero no solamente. Trabajo con libro actual, contemporáneo, con libro de artista, trabajo mucho con artistas. Yo tengo, incluso por mi interés personal, mi formación en artes plásticas, sigo teniendo una línea, digamos, de mi vida que está vinculada a las artes plásticas, y eso me pone en contacto con un mundo artístico y bueno, muchas personas, artistas, me contactan para que lleve adelante algunos proyectos que tienen, y es hermoso para mí poder entrar en el mundo del otro, y ayudar a que esa idea tome una forma, ¿no? La forma que quiere ese artista. Así que un poco ese es mi trabajo y mi vida. Es súper interesante y son cosas que habíamos platicado ya anteriormente. Como el área de la conservación, intervención de libros es como un área en donde se intersectan, ¿no? La conservación, digamos, pura, la encuadernación pura, y que se puede llegar a esa intersección desde cualquiera de los dos caminos. Mi historia es la contraria, yo vengo de la restauración y me tuve que, cuando descubrí la encuadernación en la carrera, o sea, yo también, a mí me pasó que yo quería dedicarme a restaurar pintura de caballete, y cuando descubrí los libros, más allá de haber sido lectora y que hubiera muchos en mi casa, dije, no, pues yo de aquí soy. Y entonces, y lo hemos platicado que, digamos, para poder desarrollarse, no sé si de manera adecuada, pero digamos, de manera confiada, con confianza en el área de la conservación de libros, pues hay que transitar en los dos mundos, ¿no? Como tener un pasaporte que te permite ir de un lado al otro y estar en la intersección. Claro. En ese sentido, ¿qué consideras tú qué saberes, qué experiencia de ambos mundos son necesarios para poder intervenir libros, no solo como para la restauración, la conservación, sino también como en el momento de la creación, para dotarlos de estructuras, de características que les permitan tener una vida pues larga y cómoda, ¿no? Digamos. Bueno, es una pregunta difícil de contestar, porque son un montón de cosas, pienso, pero en primer lugar, digamos, algo que a mí me pasa, y esto me pasa en cualquier trabajo que hagas, ya sea una restauración de un libro antiguo, un libro moderno que tengo que restaurar, una encuadernación nueva, un libro de artista que es obra y hay que transformarlo en libro. En cualquiera de estas, digamos, estos ejemplos que doy un poco a propósito, bien distintos, en cualquier caso, lo que me pasa primero es un momento de quietud, un poco de silencio, para pensar, digamos, cuál es el objetivo que tengo yo o que me propusieron, o sea, a dónde tengo que llegar, y entonces, ¿cuál va a ser el mejor camino posible? Para eso es imposible llegar a un buen resultado sin una reflexión profunda. Entonces, lo primero te diría que para lograr una buena intervención, yo creo que lo principal es la reflexión, es entender el mapa, a dónde voy, ¿no? Y cuando sé a dónde quiero ir, entonces empezar a pensar y a decidir cuáles van a ser las elecciones y las decisiones que voy a ir tomando para llegar a ese objetivo, de materiales, de estructura,
de tiempos y modos de intervenir. Entonces, de alguna manera hay un momento previo a la intervención que es como el más importante, de alguna manera, no sé si el más, pero como súper importante, que es como tomar el control, sería, ¿no? Reflexionar, observar, pensar, tomar notas, hacer pruebas, incluso en muchas oportunidades que considero que ameritan, hago maquetas, estructuras en blanco del prototipo que después voy a intervenir, porque por ahí es muy arriesgada la idea que tuve, nunca la había hecho antes y no sé, en mi cabeza funciona, en los bocetos funciona, pero por ahí en la realidad física no, entonces no me animo a ir directamente sobre el libro a hacer esa prueba. Entonces por ahí construyo un libro en blanco con las características lo más parecidas posibles y pruebo esa idea. Varias veces me pasó que no funciona en esa instancia. Y entonces para mí es un alivio y es una confirmación de que todo este momento es clave, importante. O haciendo esa prueba, me encuentro con otras alternativas que no se me habían ocurrido antes de hacer esa prueba, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto primero es lo principal, lo que más valoro de mi trabajo, lo que más me divierte incluso. Después me encanta la ejecución, me gusta, entro en como una especie de trance trabajando, pero la parte más rica, más nutrida, más cargada de trabajo, donde yo siento que estoy yo y que lo mismo si lo haces vos va a ser diferente y si lo hace otra persona va a ser diferente porque es como el ADN personal, es ese momento como previo en donde me encuentro con ese objeto y empiezo a como confabular cosas. Así que para mí, no sé si responde, no sé, por ahí no, a tu pregunta de cómo logro una buena intervención. Yo creo que esta parte es la que yo más valoro. Después, por supuesto, la práctica, o sea, soy muy obsesiva, no es que yo llegué a un punto de mi técnica donde digo, listo, perfecto, yo ya soy Gardel, Dios. No, pero sí soy muy exigente, sí creo que tiene que ser impecable esa ejecución. O sea, toda esta segunda parte no es un relajo, quiero decir. Después viene la parte como muy metódica, pero en un sentido más como de obrero, de alguna manera, ¿no? Como la parte técnica, ¿no? La parte técnica, pero que está sustentada en la parte conceptual, intelectual, digamos, ¿no? Claro. Con esa parte no soy relajada tampoco, ¿eh? Pero bueno, es como, esa parte requiere de prueba, de práctica, de entrenamiento, digamos. Pero ahí yo ya llego de alguna manera, por lo menos relajada en todo lo otro, ¿no? No estoy especulando con qué, y ahora qué voy a hacer, y ahora que no. Eso está de algún modo decidido. Y hay una tranquilidad para poder ocuparme solamente de lo técnico, de la ejecución. Así que bueno, esa sería como un poco mi manera de abordar. Es súper interesante ese proceso, ¿no? Porque justo cuando se enfrenta uno a la intervención de libros, o sea, finalmente es una responsabilidad, ¿no? Es un privilegio también, o sea, el haber trabajado en una institución donde puedes tocar y ver las entrañas de los libros y un poco que muchas veces están, pues, restringidas, ¿no? Para la gente en general, que sean los dueños, pero por supuesto que ese privilegio se traduce en una responsabilidad en la cual tú no puedes estar, digamos, improvisando durante la ejecución, decir, bueno, esto no me sale bien, pues ya veré qué hago, ¿no? Y lo voy modificando. Y en ese sentido, pues a mí me parece, y bueno, quisiera saber tu opinión, pues de la importancia del conocimiento de la historia de la encuadernación, de las estructuras, de la mecánica, de todos estos elementos que yo coincido, que sigue uno aprendiendo a lo largo de la vida, que el aprendizaje nunca termina y que te permiten tomar pues cierta decisión o no y que también sustentan el trabajo como lo del colectivo Tomorrow Pass, ¿no? O sea, como este conocimiento que me permite tomar decisiones en aras de un objetivo que es pues que el libro viva decentemente como debe de vivir, ¿no?
o lo merece como objeto que tiene ciertos valores y que tiene importancia para pues ciertos grupos sociales, ¿no? Sí, respecto de las estructuras y de conocer las estructuras, me parece clave porque de alguna manera, digamos, si voy a intervenir un libro que no sé cómo está encuadernado, tengo un problema enorme, ¿no? Es un problema que no debería pasar, no debería alguien estar en esa situación, ¿no? Con la responsabilidad de intervenir un libro que no sabe cómo está hecho, en mi opinión. Entonces, no solo creo que es esencial, sino que pienso que es importantísimo a la hora de poder tomar decisiones que incluso, ¿por qué digo esto? Porque en general, cuando yo restauro un libro, no es que el principio es reproducir lo que falló, digamos, casi te diría que al contrario, ¿no? Si algo falló, evidentemente cumplió su función hasta ese momento y bueno, dejó de cumplirla, entonces vamos a revisar eso que falló y cómo darle al libro otra vez la función que eso tenía, pero de una manera más eficiente. Entonces, si yo no entiendo cómo está hecho un libro, no puedo hacer ese switch mental, digamos, de cambiar una manera de armar el libro por otra, porque lo que yo tengo que entender es como la esencia de ese funcionamiento. Entonces, me parece clave entender de estructuras y de cómo están construidos los libros, con qué materiales, para poder decidir lo siguiente, ¿no? El paso siguiente, cómo voy a proceder. Sí. Así que... Perdón, te interrumpí. No. Pero entonces, además, como del conocimiento, como digamos, otro de los factores a considerar es la experiencia, ¿no? La experiencia que creo que es fundamental antes de, pues ahora sí que de aventarse el clavado a hacer una intervención que finalmente puede estar muy bien ejecutada, puede tener un gran sustento teórico, práctico, pero que al final es una modificación, ¿no? Que es la huella que uno deja, la cual a mí me parece que es correcto, o sea, digamos en este entendido de que no estamos reconstruyendo, rehaciendo lo que sucedió hace 200 años, sino que estamos viviendo nuestro momento, pero que sí requiere como de una experiencia práctica que te permite ejecutar la idea, que puede ser muy buena, pero además, como tú decías, como con estándares que son sumamente exigentes, ¿no? Para generar un objeto que tiene un proceso nuevo con el cual tiene que vivir y que después tendrá que ser, pues no sé si evaluado, pero sí como observado en el futuro, ¿no? Claro. Bueno, de alguna manera, lo que creo que se desprende de lo que estás diciendo es que, primero que yo coincido que un encuadernador, un restaurador, debe hacer un trabajo, digamos, lo más preciso y bien ejecutado que se pueda, pero a la vez pienso que el pasaje de ese profesional por el libro tiene que ser visible, ¿no? Como de alguna manera. No creo en el restaurador como un fantasma que pasó por ahí, hizo magia y se fue, sino que hay algo digamos, que un restaurador no hace magia, que de verdad lo digo y no lo digo en chiste porque, bueno, no sé, si yo trabajo con clientes particulares y muchas veces el pedido es, yo quiero que esto vuelva a ser como estaba. Y bueno, hay algo que, digamos, este oficio estoy estando en este mismo mundo, ¿no? El paso del tiempo es el paso del tiempo y lo que se deteriora. Lo que se puede hacer muchísimo, se puede mejorar notablemente, pero hacer de cuenta que algo no pasó no se puede. Entonces, en esa realidad, la decisión de tratar de pasar desapercibidas, intentando eso, ¿no? Intentando esa búsqueda como de que no se note, o buscando una manera de resolver el problema en el que se encontró el libro, respetuosa, armoniosa, con materiales nobles y aptos a conservación. Bueno, yo me siento definitivamente más cómoda en este segundo lugar, en donde
llego a un acuerdo con el propietario del libro para que esa intervención sea visible, respetuosa, conviva, pero que se vea. A veces tengo más, menos libertad para eso. Y entonces, un último punto de esto es que la manera por ahí más, para mí más respetuosa de una intervención es entender que mi pasaje por ese libro es uno de tantos. A veces me encuentro, dependiendo de la edad de ese libro, me encuentro con que ya tuvo intervenciones previas, ¿no? Entonces ya ahí me encuentro con unas decisiones de otro restaurador, encuadernador del pasado, después me vino a mí y seguramente, si todo sale bien, le llegue a otro. Entonces, entender eso, que el libro un poco nos sobrevive, si todo sale bien, y entonces que las decisiones que yo tome hoy tienen que ser decisiones que no condenen ni al libro ni al siguiente restaurador, que le permitan al siguiente profesional tomar sus decisiones y poder ejecutarlas sin que yo le haya condicionado la vida a ese libro. Y esto quiere decir trabajar con materiales y adhesivos que tengan una mirada de removilidad, que puedan ser retirados de algún modo, sin daño mayor en el libro. Por supuesto que alguna consecuencia va a haber, ¿no? Si hay que reactivar un adhesivo con humedad, esa humedad está generando un estrés nuevo en el papel o en el material que esté en contacto, por lo tanto, inocente no es, pero el daño no va a ser perder material original si tuviera que arrancar un pedazo de libro, ¿se entiende a lo que voy? O sea, sí. Nunca la intervención va a ser totalmente sin consecuencias, pero sí tratar de que esa intervención sea lo menos nociva para la durabilidad del libro y para futuras intervenciones. Que está bien que ocurran, digamos, ¿no? No es que sería una falla de mi trabajo que vuelva a ser intervenido. Es que, bueno, hay distintas decisiones que se pueden tomar a lo largo de acá 50 años, de acá no sé qué tiempo. Alguien puede decidir que eso que se hizo hoy estuvo bien, pero mejor revisarlo, y entonces me parece que eso hay que dejarlo habilitado para que así sea, y entonces ahí es donde las decisiones de no solamente materiales adhesivos, sino de estructura que se deciden ejecutar son importantes, porque entonces, bueno, se tienen en cuenta como es como si fuera que se hace un macro y se ve la historia del libro en la línea del tiempo, cómo nos excede, cómo es mucho más grande, cómo... Y eso supone también algo que me parece que está bueno mencionar, que es un poco de humildad del... Yo justo iba a comentar algo así. Sí, pienso yo. Sí, que es como una dicotomía, ¿no? Porque, bueno, por un lado uno se hace patente, o sea, evidente como la persona que interviene, pero por otro lado no es que dé uno un paso atrás, pero claro, dejas la puerta abierta para que alguien más intervenga en el futuro, que siempre esperamos que sea como muy lejano, pero que sucederá, ¿no? Porque a mí me parece como absolutamente innegable que los libros nos van a sobrevivir, porque la muestra es que a veces nos toca intervenir libros que tienen 300, 400 años, ¿no? Claro. Y aquí están, con, claro, todo, sí, con toda la vida y las tragedias que hayan vivido y sí. Las batallas que hayan librado, pero están aquí, y por supuesto, y que eso nos lleva al otro lado de la intersección, justo como el conocimiento de estos pues aspectos de la conservación, ¿no? Un poco de los criterios teóricos que tienen que ver con los aspectos técnicos, ¿no? Como lo que comentabas de los adhesivos que permitan que ser removidos, las estructuras que puedan ser removidas, que puedan ser, pues sí, reemplazadas sin que la consecuencia sobre el objeto pues sea mayor, ¿no? Que sabemos que siempre las habrá porque pues consecuencias pues siempre hay, ¿no? Respiramos y hay consecuencias. Claro. Y por otro lado, o sea, yo coincido contigo en que o sea, en que es imposible regresar a lo que era, ¿no? En el origen, porque además es como, me parece que una ley como natural, ¿no? O sea, todo tiende como a un estado de energía basal que tiene que ver justo con la transformación de los materiales, ¿no?
y que eso se traduce pues a lo mejor en la, no sé, voy a decir algo, en la falta de flexibilidad de la estructura después de cierto tiempo, en la poca apertura de la tapa, o sea, una serie de cosas que tienen que ver pues con las leyes de la naturaleza, ¿no? Finalmente. Y a mí siempre, de pronto, después de muchos años de restaurar cosas, pues uno se da cuenta que también uno va como librando una batalla, no sé si perdida, pero sigue un poco pues contra natura, ¿no? Finalmente, también. No, yo eso lo entiendo como con mucha humildad también. Capaz que es un poco triste, pero es una realidad tan contundente que cualquier material orgánico va a terminar descomponiéndose. Es tan básico como eso que, bueno, entonces mi intervención lo que va a intentar es que alargarle al máximo esa vida de la mejor manera posible, que sería, bueno, que ese libro pueda funcionar, pueda seguir siendo consultado, que esté bien conservado, digamos, pero la batalla final no la voy a ganar, no la pretendo ganar, eso está claro. Igual hay mucho que se puede hacer antes de eso, digo, me parece que se puede dejar de lado ese dato que está ahí y que está para todo y para todos, Para todas. todo. Entonces, eso está ahí, lo sabemos. Entonces, todo lo otro que sí podemos hacer es tomar decisiones a conciencia, serias, que estén a favor de ese libro y del objetivo que tenga ese libro, ¿no? Dependiendo, hablar de libro es tan amplio, ¿no? Porque sí, dependiendo de qué estemos hablando, pero el objetivo que tengamos trazado se cumpla de la mejor manera posible. Sí. Y en ese sentido, digamos, para cumplir nuestro objetivo, o sea, que puede tener como muchas vertientes según dónde esté uno parado, ¿no? Yo hablo un poquito, por ejemplo, desde la perspectiva de las instituciones públicas que resguardan bienes patrimoniales, o sea, bienes bibliográficos, y que tendrían, al menos que tener establecidos como ciertos lineamientos para la intervención de su propio acervo, ¿no? No siempre lo tienen, pero deberían. Y que es un mundo bien distinto al de las instituciones privadas o de la práctica privada, ¿no? Sin que sea institucional, pero privada. Y en ese sentido, creo que es muy interesante si nos puedes platicar, o sea, cómo es esa mediación entre el deseo del dueño del objeto, del libro, y tus objetivos desde el punto de vista de la encuadernación y de la conservación. Bueno, primero estoy de acuerdo totalmente, la diferencia entre lo público y lo privado es un mundo, son mundos completamente diferentes. Yo ya te digo, no tengo experiencia, mi experiencia máxima en una institución fue en una institución privada, con una lógica muy, muy parecida a un taller particular, digamos. Así que no estoy en condiciones de hablar en primera mano, digamos, de lo que ocurre en una institución, aunque sé, por supuesto, de oído por colegas, amigas y profesionales que conozco que sí se ocupan y trabajan en instituciones públicas y con todas las dificultades que se encuentran. No es mi mundo, no podría hablar mucho de eso, sí del otro, del que es el privado. Y ahí se da algo que va a depender, digamos, de cada vínculo, ¿no? Yo tengo algunos clientes que son clientes que vienen hace muchos años al taller, que tenemos una relación ya entablada, de algún modo nos conocemos. Yo conozco la colección, el tipo de libros que coleccionan, el tipo de libro que me traen, y además los conozco a ellos. Conozco sus intereses, conozco a dónde quieren llegar, qué me piden, y eso va a depender de cada cliente, ¿no? Porque cada uno tiene como distintas posiciones. La variable en común soy yo, de algún modo, en mi taller, y yo tengo una posición que es un poco, voy a hablar de mis intenciones, después lo que me va saliendo es otra cosa, ¿no? Pero mi posición es, yo trato de ser lo más flexible posible siempre, ¿no? Trato de escuchar lo que el cliente quiere, necesita, y trato de ver si eso que el cliente me verbaliza se traduce en lo que veo yo que le pasa al libro.
¿no? Como que tipo, es como a veces miro el libro y escucho lo que dice el cliente y nada que ver, o sea, no lo puedo hacer convivir, y ahí un poco yo me planto y de buena manera planteo mi posición, lo que yo considero que necesita ese libro, cómo hacer para que eso que él me planteó, como si fuera una negociación de algún modo, ¿no? Tratar de llegar a un punto medio en donde, bueno, lo que esa persona quiere conviva con lo que necesita el libro. Y otras veces no, otras veces es más fluido. El cliente confía ciegamente, directamente me entrega los libros y me dice, haz lo que quieras. Otras veces, de tanta relación que tenemos, de tanto vínculo de confianza y de sólido que se va armando, el cliente me pide algo que yo le propuse alguna vez, tipo locuras, ¿no? Como yo por ahí tiro de la piola, trato de correr el límite al máximo, ¿no? Como, bueno, podemos probar esto, lo otro, qué sé yo, y las primeras veces por ahí hay alguna, no resistencia, pero alguna resquemor, alguna duda, algún temor, alguna inquietud, y se va de a poquito. Y después de 3 libros, por ejemplo, el cliente mismo me dice, quiero que tal y tal y tal, y yo a ese día estoy de fiesta, porque como, como que ya entramos en una situación como muy ideal del cliente aprendiendo. Yo no sé, como lo digo como en el sentido más humilde posible, ¿no? Pero el mundo de la encuadernación se trata de libros, y el que tiene libros no necesariamente sabe de encuadernación, ¿no? Como que está el objeto, pero hay algo ahí que se va un poquito. Entonces, yo trato siempre de contar el proceso que propongo hacer. Después me encuentro con, no sé, poca recepción de eso, a alguien no le importa, no, mira, arreglámelo, no me importa. Y otros que se involucran y que les importa, les interesa, son curiosos, quieren saber. Y entonces, cuando pasa eso, a mí me entusiasma, porque a mí me parece valioso, no solo para poner en valor mi trabajo y que se dimensione, digamos, lo que hago y lo que propongo, sino para que el otro también sume otra cara de vínculo con el libro, ¿no? Ya no es solo el contenido, claro. Otra capa de valores, ¿no? Otra capa de valor. Y eso para mí está buenísimo. Yo me siento como, no sé, es un poco una militancia queda infectado, ¿no? Inoculado. Digamos, claro, hablando claro, así como en temas, en términos pandémicos, queda infectado, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, pero justo ese que después de 2 o 3 veces que trabajas con un cliente, se aventure a pedirte algo que en primera instancia le había parecido como muy disparatado, pues eso habla justo como del trabajo, ¿no? Del trabajo que habla por sí mismo y que representa conocimiento, que representa experiencia, que representa una serie de cosas que se ven vertidas en el trabajo final, ¿no? Y que finalmente el cliente, el dueño, el que es depositario de los valores del objeto, reconoce, ¿no? Y eso también es súper importante. A mí también me ha sucedido eso, que hay mucha gente que pondera más el contenido del libro que la forma en que se presenta, ¿no? Sí. Y por eso luego vemos, bueno, pues historias a lo mejor que podrían parecer terribles, donde sin haber necesidad es reemplazada la encuadernación, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y digo sin haber necesidad, porque bueno, si te encuentras con un libro desnudo que ya no sabes ni cómo estaba encuadernado, pues es otra historia, es otro camino, claro, es otro caso. Pero justo, y creo que la encuadernación esté siendo valorada de esta manera como un valor en sí mismo es súper importante yo creo que para la cultura colectiva, o sea, para el ser humano, pero también para los libros, ¿no? O sea, yo creo que los libros descansan cada vez que una persona se pasa a este lado y decide que la encuadernación es un valor importante que hay que conservar, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, yo lo veo. Hay veces que algún trabajo, el libro viene como estresado, como cuando, sí, como mal. Y una mínima cuestión, no sé, sacarle las tapas esas que lo estaban
destrozando el libro, es como que suspira, ¿viste? Sentís como que vuelve a respirar y que le estás dando otra oportunidad y todo se vuelve más armonioso y entiendo yo que hay límites, por supuesto, ¿no? Nada de esto es, estamos hablando como muy en el aire, muy abstracto, Sí. ¿no? No significa que cualquier cosa se puede retirar, yo no tengo una mirada tan, no sé, cirujana de intervenir a mansalva, no es que haga eso, pero sí pienso que está bueno evaluar qué está pasando con ese libro, si no se puede consultar y si tiene alguna dificultad en su construcción, bueno, mínimamente revisar qué podríamos mejorarle para que no solamente se pueda consultar, muchas veces un problema así puede terminar deteriorando estructuralmente al material físico, digamos. Entonces, si se va a terminar rompiendo, entonces podemos pensar en una intervención respetuosa que le dé más vida al libro. Sí. Sí, a mí cuando cuando intervengo libros, a mí sí me gusta pensar en términos como si fueran, o sea, personas, ¿no? Incluso uno los nombra así, como tienen cabeza, tienen pie, tienen cuerpo, ¿no? Y yo pienso, bueno, a mí no me gustaría, a lo mejor, no sé, estoy pensando, que me pusieran un corset muy apretado, ¿no? O que me pusieran como algo que me jale la espalda y que dices, bueno, hay ciertas cosas y que, bueno, uno basado en la experiencia, en el conocimiento, que dices, esto que le está sucediendo no está bien, y yo coincido, o sea, casi que los puedes oír, suspirar de alivio, ¿no? Cuando son, digamos, bien tratados, porque hasta fluyen mejor, la mecánica es mejor, se pueden leer, se dejan consultar, se dejan trabajar, ¿no? Porque también a veces son caprichosos, o han sufrido tanto que tienen sus reservas, ¿no? Y no se dejan como trabajar tan bien. Sí. Y bueno, nos estamos acercando al final del conversatorio, digamos, en la parte de la conversación, para que pasemos después a los comentarios y preguntas. Pero sí me gustaría que nos platicaras, digamos, creo que se ha dicho a lo largo de la conversación, pero como a lo mejor de manera más puntual, como las características de los materiales, técnicas, procesos que utilizas en el momento de la intervención de los libros, ¿no? Digamos como después de todo este proceso de reflexión que se suma al conocimiento previo, a la práctica, a la experiencia, o sea, ya en la vida cotidiana práctica, ¿qué características tienen los materiales, las técnicas, los procesos que tú consideras que es conveniente utilizar durante la intervención? Bueno, en materiales, sin dudas, materiales de buena factura, digamos, ¿no? Papeles de buena calidad, si son con color, tenidos en masa, con buena carga de algodón. Trato de usar papeles hechos a mano. En Argentina tenemos una buena cantidad de maestros papeleros haciendo papel de muy buena calidad y eso es una bendición porque nos permite no solo contar con ese material, sino también poder hacer pedidos, digamos, a medida, ¿no? De material. No es lo mismo ir a la librería a comprar que poder llamar a esta persona, a los papeleros, y decirles que necesitas tal tipo de papel, de tal gramaje. Yo hago mucho eso. Busco materiales, por ejemplo, ahora mandé a hacer unos papeles de algodón de 90 a 100 gramos para un libro antiguo que estoy restaurando, en realidad estoy reencuadernando, y necesito hacerle hojas de guarda y que no tenía, y bueno, decidí hacer estos papeles, entonces pude ponerme en contacto con esta persona. Bueno, para mí es importante, muy importante, que los materiales, ni siquiera diría que para mí, esto ya creo que es así, ¿no? Los materiales deben ser materiales de buena calidad, que envejezcan de buena manera, esto siempre que no haya ninguna catástrofe, ¿no? Que ocurra, sino que, digamos, el paso del tiempo los haga envejecer de manera tranquila, sin mayores problemáticas, sin liberar acidez, sin ningún tipo de problema que pueda migrar al libro.
Y eso, digamos, hablo de papel, pero aplica para, si voy a trabajar con cuero en un libro antiguo, voy a revisar mucho qué tipo de cuero, qué curtido, trataría de no usar un pigmento, que no sean con pigmentos coloridos, ¿no? Como, bueno, tener siempre presente que lo que yo agrego al libro siempre puede ser un nuevo problema que no había. O sea, puede ser. Lo que yo tengo que tener siempre es una alerta de qué estoy agregando, qué estoy sumándole al libro. Algo que va eventualmente a provocar un problema o no estoy arriesgando, ¿no? Esto me pasa mucho cuando hago retoque cromático en una restauración. El retoque me parece como el emblema de este problema. ¿Por qué? Cuando vos haces una restauración, vamos a la estructura, no en la tapa. Por ejemplo, le faltaba parte del lomo, se hace un agregado, por ejemplo, de papel japonés. Se puede esto hacer con cuero, si fuera que es de cuero el libro, o con papel japonés. Y entonces queda como un yeso, ¿no? Como si fuera un injerto de color natural o blanco. Que por supuesto creo que está bien retocar con color y unificar visualmente lo que había con lo que agregué. No cuestiono eso como per se, ¿no? No digo que esté mal, al contrario, lo hago mucho, porque pienso que una restauración no es solamente sostener estructuralmente un libro, sino que también esa restauración convive culturalmente en un ambiente, y si culturalmente esto nos va a generar una fatiga visual porque nos va a estar interrumpiendo el contacto con el libro porque hay una disrupción. Me parece que se atiende perfectamente eso, y hacer un retoque de color y apaciguar esa disrupción es absolutamente, está justificado, digamos, lo entiendo como que está justificado. Pero si ese retoque de color se hace con pigmentos que no sean de buena calidad, entonces estoy potencialmente generando un problema al libro. Si yo pongo, por ejemplo, pigmentos que no son estables y el libro se moja, o la temperatura, la humedad ambiente es muy alta y empieza a reaccionar el pigmento y eso migra al libro, yo ahí por una cuestión cultural, visual, puedo llegar a generar un problema al interior del libro. Entonces, eso para mí es como el emblema de esta posición, ¿no? Bueno, ¿qué estoy agregando y por qué? ¿Y cómo lo justifico? ¿Y hasta dónde llego con eso? Sin, digamos, el límite siempre es no arriesgar el libro y la integridad del libro. Así que un poco esa posición aplica para adhesivos, obviamente adhesivos que sean removibles. En Argentina no tenemos un adhesivo vinílico que sea removible, como el EVA que existe, que en Argentina no hay. Entonces usamos PVA como adhesivo vinílico, que no se puede remover, por lo menos no, digamos, no en su ficha técnica, no es un adhesivo removible. Yo hice pruebas y lo removí de un año a otro y algún tipo de cuestiones generé, pero no lo suficiente como para armar un trabajo y presentar y decir que es removible. No es removible. Entonces, si necesito usar adhesivos más flexibles, que no me lo va a dar un engrudo, tengo que pensar de qué manera voy a aplicar ese adhesivo. Y estoy hablando de estructura, ¿no? De cuando hacemos un refuerzo del lomo, cuando hacemos las conexiones del bloque del libro a las tapas, que ahí es donde el libro articula, y si no contemplo que ese libro necesita abrir y cerrar cómodo y con flexibilidad, voy a tener un libro con intervenciones removibles, pero que a los fines no está funcionando muy bien porque está muy rigidizado. Entonces, yo sé que tengo ese problema de que no puedo evitar poner PVA, pero también tengo el problema de que el PVA no es removible, y entonces, ¿cómo hago para tener lo que busco sin generar un problema? Y bueno, y mucho de lo que decido es en qué instancia de ese enlomado aparece el PVA, cuán lejos estoy del libro, ¿no? Como el contacto con el libro. Y por otro lado, siempre la posibilidad de mezclar el PVA con metilcelulosa como para rebajar
las características del PBA, ¿no? Y quedarnos con las de la metilcelulosa. Estas son cuestiones por ahí más técnicas, pero que a tu pregunta de cómo me vinculo con los materiales es como un poco en un ajedrez mental buscando el objetivo sin perder conservación, digamos, y integridad. Sí, que tiene mucho que ver con, digamos, con la naturaleza misma de los libros, ¿no? Que no solo es un objeto para observar de lejos, digamos, como una pintura, sino Claro. que tienes que poder interactuar, o sea, al final es un sistema que tiene un funcionamiento y que tiene que tener un buen funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Y Claro. que sí, efectivamente se convierte como en un proceso pues de experimentación, que creo que también tiene eso como de lindo, esta parte de donde conviven la conservación y la encuadernación, como de experimentar con los materiales, ver cómo reaccionan y después con el tiempo a lo mejor hasta incluso reconocer, pues esto que yo hice no era lo adecuado en ese momento. Claro. Sí, sí. También, porque también es un proceso que yo insisto, por aquí ya lo dijimos, que pues que tendrá que ser visto con los ojos también del futuro, ¿no? Que pues no podemos verlo ahorita. Claro. Al menos no todo, ¿no? Digo, bueno, si ya tiene uno muchos años, pues sí hay cosas que puedes como revisar y evaluar, ¿no? Evaluar qué es lo que se hizo y cómo se hizo y si estaba bien o si hay cosas a mejorar. Pero que entonces nos regresa a la importancia como de la experiencia, ¿no? Del conocimiento y la experiencia para tomar estas decisiones. Y bueno, y además de los materiales, pues las técnicas y como digamos ya la estructura aplicada, justo que también tiene como ciertas características, digamos, de conservación, ¿no? Conservativas en el sentido de siguiendo estos principios, estos criterios teóricos que no vamos a discutir acá, porque, bueno, la verdad es que pues, son como objeto de discusiones mucho más largas, ¿no? Como de la mínima intervención y que sea removible y tal, pero que sí, que no solo el material tiene que tener ciertas características, sino también como la estructura que se aplique, ¿no? Como todo el sistema que uno crea, que también tiene que tener sus propias características conservativas, digamos, ¿no? Y que uno decide a qué nivel de intervención, interventivo quiere llevar, basado también en la experiencia, ¿no? Sí, claro. Así es. Bueno, pues tenemos ya, estamos, según lo que nos pidieron cuando estábamos organizando el conversatorio, hemos llegado a una de las etapas más lindas, que es como la interacción con la gente que nos está viendo. A ver. Y bueno, primero voy a... bueno, hay muchos comentarios, saludos, por ejemplo, de Mara Millán, que manda saludos, felicitaciones a todas, también a las encuadernadoras de los videos, gracias por compartir las historias. Nos escriben Mirlo Blanco, Angélica Moreno Pimentel, que nos ve desde Orizaba, Veracruz, aquí en México, y Vilma Delgado, que desde Puerto Rico agradece pues compartir el conocimiento, ¿no? Por acá, a ver, tenemos acá un comentario de Angélica Moreno Pimentel, que dice: yo considero la historicidad del libro, analizar los materiales, considerar su época, pero sí considero que es súper importante los criterios de conservación, tener un antecedente previo, es decir, un diagnóstico anterior, y discernir para qué será su renovación, o su intervención. Pero como si dice Flor Goldstein, tener la tranquilidad y reflexión para que sea el adecuado. Entonces, no sé si quieras comentar algo sobre esto que nos dice Angélica Moreno Pimentel, Flor. No, coincido con lo que dice, de alguna manera es lo que conversábamos, ¿no? Al principio sobre conocimiento de estructura, saber qué tenemos adelante. Me parece, si no entiendo mal, que está haciendo mención a todo este proceso de identificación, de diagnóstico, uso esa palabra también para pensar un poco qué tengo adelante, qué problema enfrenta el libro, y plantear como un tratamiento para abordarlo.
Entiendo que está haciendo mención a eso, no sé si me perdí de algo. Sí, yo también creo que va por ahí el comentario que ya lo moví tantito, de Angélica, y justo, ¿no? Bueno, ahorita que mencionabas diagnóstico, tratamiento, pues bueno, yo he escuchado varias veces este símil que se hace entre la restauración, la conservación y la medicina, ¿no? Como de entender el paciente, hacer un diagnóstico y saber qué parte o por dónde vamos a operar, ¿no? Porque pues si tienes un problema del corazón, no le vamos a operar el pie, ¿no? Entonces es un poco, creo, por ahí. Sí, hay una cosa que leí recién que decía el comentario, que si estamos como estresadas o algo así en un mal día, entiendo, ¿no? Que si uno está en estrés o en mal ánimo, no salen bien las cosas. Totalmente, esto es un punto clave. Nosotros también somos personas que tenemos momentos y días, y no solo de mal ánimo o de estar cansados o estresados, sino que me parece que hay días que no estoy conectada con el trabajo, que me cuesta. Y esos días me parece que hay que permitirse entender que uno no es una máquina y que este nivel de propuesta, de modo de trabajar, es muy, digamos, supone mucha, digamos, estar muy involucrada. Entonces, no es que todo el tiempo puedo estar en este nivel de conexión con el trabajo. O sea, hay veces que, bueno, que ese día no es el día para abordar, dejo eso, hago otra cosa, sigo con lo que venía, que era más, ya estaba en la etapa más mecánica de ejecución, y entonces no tengo tanto para pensar, porque es cierto, es un trabajo que muchas veces requiere de una lucidez y de un despeje mental que no siempre, yo por lo menos no siempre tengo. Sí, a mí también me ha pasado, ¿no? Que incluso cuando se obliga a uno a trabajar, cuando no está de ánimo, o sea, la cosa sale muy mal, ¿no? No, sí, o sea, a lo mejor no directamente como que el libro sufra algo, no, pero digamos, hasta desde engomar un papel y pegarlo y sale todo mal y chueco y se arruga y no es que el adhesivo viró a algo maligno ni el papel se convirtió, o sea, simplemente uno no está como conectado con el material, ¿no? O con la herramienta, ¿no? Que es la extensión del cuerpo, pero que no, que hay veces que uno no la puede agarrar adecuadamente, ¿no? Totalmente. Dice por acá Arturo de Jesús, que me parece que está acá desde México también, dice, ustedes en casa tienen problemas de materiales, ¿cómo los han resuelto? Y ahora con esta modalidad de conversar globalmente, ¿podríamos recomendar algunas casas de materiales? Está buena la pregunta. Sí, nosotros acá tenemos deficiencia, digamos, no tenemos todo. Yo compro mucho afuera es en Talas, en Estados Unidos, en Europa. Cuando puedo, cuando viaja alguien, viajo yo, a veces hago pedidos, pero no es que, o alguien trae, no sé, trae stock y lo vende. Pero no es que acá voy al negocio a comprar todo lo que necesito, ¿no? Para nada. Eso es un tema que, por supuesto, preferiría ir al negocio a comprar todo lo que necesito. Eso lo quiero aclarar. Claro. Sería que esté todo acá en la esquina. Pero, al mismo tiempo, como todo, tiene como su lado, no diría bueno, pero sí como que termina pasando algo que es interesante, que es, primero, valorar mucho lo que tenemos cuando lo tengo. Y después, ver de qué manera se puede reemplazar. Si acá hay algo, o sea, a ver, si yo entiendo con qué puedo reemplazar algo, entiendo perfectamente la función de ese material. Por lo tanto, me involucro con ese proceso por el cual estoy necesitando ese material de una manera distinta que si mecánicamente voy y compro porque me dijeron que va eso, ¿entendés? O sea, si yo sé que tengo que poner, no sé, tal cosa en el lomo y voy y compro, no hay ningún momento en donde yo cuestione nada de eso. O no tan a priori, por ahí pase, con suerte sí, no digo que no, pero no es tan obvio. Ahora, si yo tengo que comprar una cosa, no la consigo, lo primero que hago es, ¿para qué necesito esa cosa?
para esto. Ah, bueno, pero entonces lo que yo necesito es algo, no sé, un papel con fibra larga, resistente. ¿No hay acá papeles con fibra larga, resistente? Entonces me pongo a investigar. Y resulta que aparecen otros papeles que no son los que me habían recomendado, porque la persona que me los recomendó no tiene este problema. Entonces, a eso voy, como que se empieza como a motorizar un sector, digamos, de nuestra propia cabeza y después de la demanda interna, ¿no? Chiquitita, obviamente, pero que empieza, no sé, por ejemplo, acá hay una persona que es Silvina Pérez, que hace papel para restaurar, que reemplaza el papel japonés, ¿no? Porque acá no se consigue tan fácilmente. Entonces, no es lo mismo, obviamente, es otra fibra, ella usa Formio, pero, digamos, primero, hay una persona que está altamente capacitada, es excelente trabajando, que nos provee casi ilimitadamente, porque está todo el tiempo produciendo y tiene una demanda infernal y tipo, todo el tiempo le estamos comprando, de un papel que nos suple, digamos, la necesidad de un papel japonés. Entonces, digo, empiezan a pasar esas cosas también, que la propia comunidad en la que te moves empieza a producir para suplir necesidades que no están satisfechas. Para mí eso es excelente. A ver, no, de vuelta no reemplaza, pero sí empieza a pasar otro, ¿no? Y entonces yo en mi cajón tengo papeles de Silvina, tengo papeles japoneses, tengo papeles de Alejandro Weiler, tengo un montón de otros papeles de todos los que puedo, y depende para qué uso uno u otro. Y entonces eso, me parece que está bueno generar en las comunidades donde uno se mueve, tratar de que alguien se entusiasme y haga papel, el otro hace papel marmolado, el otro hace, no sé, herramientas, y bueno, y la pregunta de recomendar casas de materiales, obvio. Bueno, ustedes con lo de la feria un poco hicieron eso, ¿no? Claro. Con poner en línea, digamos, un montón de gente que está haciendo herramientas y vende materiales. Está buenísimo. Sí, yo, no sé, hace como 20 años que salí de la carrera y que empecé es que fueron muchos años, se me hicieron ya muchos años, pero sí, y que empezaba yo tenía pocos años haciendo cosas de encuadernación, era muy complicado encontrar herramientas y materiales aquí en México, y lo que llegabas a comprar era una plegadera de teflón que alguien te traía de Talas y que pues te salía carísima, y la verdad es que ahora aquí con enorme alegría y gusto se ve que hay mucha, como tú dices, se ha generado como una producción para atender el mercado interno, digamos. Sí. De México llegan acá también. Bueno, digamos como lo regional, hablemos, ¿no? Como regional, de materiales de excelente calidad, de materiales de herramientas y como muy diversos, ¿no? Y eso habla también como del interés y de gente que está trabajando justo en encuadernación que requiere de esos materiales, lo cual pues hace, a mí me parece un círculo virtuoso. A mí me pasó, pues, yo también fui al Centro del Bel Libro en una ocasión a estudiar y a mí me sorprendió porque tenían pues todo para todo, ¿no? O sea, cualquier cantidad de herramientas para lo que se te ocurra. Para quitar el papelito, la esquinita del papelito, la puntita del cartoncito y yo decía, bueno, ¿cuál es la diferencia que yo veo? Porque al final, de pronto, pues uno resuelve como a lo mejor con cierta ingenuidad, pero no es totalmente ingenuidad, porque como tú dices, estás buscando como algo que solucione cierta cosa, que tenga ciertas características, que te permita hacer ciertos procesos, adaptado con las herramientas, con los materiales que uno puede encontrar. Y siempre teniendo en cuenta como qué características buscas, ¿no? Porque claro. No es poner cualquier papel, sino un papel que tenga ciertas características específicas o una herramienta específica. Y ahora me parece, pues que sí, que está como al alcance de mucha más gente y que, bueno, yo coincido con lo que tú dices, esta feria, pues justo pone de manifiesto eso, ¿no? Que hay mucha gente que ya provee, que son dealers de herramientas y materiales y que permiten realizar trabajos tanto de encuadernación como de conservación, pues de mucho mejor calidad también. Como mucho más fácil, no cae uno tan fácil en la frustración, ¿no? O sea, como Entonces, pues creo que esperemos haber contestado un poco la inquietud de Arturo.
Nos pregunta, comenta Carla Moncas. Bueno, no sé si es su apellido, pero Carla. Dice, supongo, porque no soy experta, que en la restauración es importante respetar o preservar el estilo de encuadernación original y de ahí partir para su restauración. Supongo también que es importante conocer algo de la historia de ese libro, o es válido crear algo nuevo o diferente al original. ¿Pueden opinar si estoy en lo correcto o no? Pues es todo un tema, ¿no? Muy bueno. No, sí. Está buenísima la pregunta y no es casual que no sea experta, digamos, hay una apertura mental en esa pregunta que está buenísima. Para mí se pueden hacer las dos cosas, depende de un montón de variables. No es que porque restaurar para mí, por lo menos, no es solamente sostener el estilo original, no significa eso. Pero no, me cuesta responder porque va a quedar como una frase que sacada de contexto, bueno, no va a funcionar. Lo que quiero decir es que cada caso es un caso de evaluar y que si hay una parte de ese libro que está perdida, el reemplazo de esa parte no necesariamente tiene que ser del estilo exacto del que se perdió. Esta es mi opinión y no es una verdad, sino que es mi opinión, y además que va a depender del libro y del contexto de ese libro, digamos, a quién pertenece, si es un libro que es de un fondo patrimonial público, si es de una biblioteca privada, si es mío y quiero hacer lo que yo quiero, digamos. Yo no creo que haya como un manual, un colegio de restauradores donde están las verdades de lo que se puede hacer y lo que no. No creo en eso, sino que creo en pensar en relación a ese objeto, en el contexto de ese objeto, en la necesidad de ese libro y en lo que se busca, digamos, como objetivo. Se puede hacer algo, yo trabajo mucho haciendo, como citando a Carla, crear algo diferente al original, trabajo así. Yo ahora, ese libro que estaba contando que mandé a hacer un papel para esos libros, son 2 tomos de un libro del 1700, un libro gigante, son 2 tomos gigantescos, muy, muy hermosos, y esos libros no tenían prácticamente encuadernación, y el cliente me pidió que haga una encuadernación contemporánea para esos libros. Entonces yo estoy trabajando, por ejemplo, con Tyvek, que es un material ultra contemporáneo, y en una estructura también que va a tener reminiscencias, digamos, a la fecha histórica de ese libro, pero como un guiño, más que como una réplica o buscar preservar su historicidad, digamos. Así que para mí, mi posición es más ambigua, digamos, va a estar siempre vinculada al libro en cuestión. Cada libro va a tener una reflexión, y ni hablar que como yo trabajo con material privado, si el dueño de ese libro me pide una cosa, bueno, puedo dar mi opinión, pero la última palabra la va a tener un poco el cliente porque es su libro, ¿no? Entonces, de alguna manera, estoy supeditada a esa, cuando hablábamos de esa negociación de hasta qué punto me puedo mover yo. Pero bueno, si me preguntás, en general trataría de pensar lo mejor que pueda tener ese libro y seguramente no va a ser repetir la estructura original. Pero bueno, no quiero armar polémicas. No, bueno, no sé si polémica. Yo coincido contigo que también, o sea, siempre partimos del hecho de que cada libro es un caso diferente. Depende de dónde es el libro, a quién pertenezca, el estado de conservación también es determinante, ¿no? Porque como dices, si es un libro que prácticamente ha perdido la encuadernación, que está desnudo, pues poco hay que conservar, o sea, poco hay que se pueda conservar de la encuadernación, ¿no? Y se pueden plantear cosas diferentes, o si la estructura que tiene, la encuadernación que tiene, ya no es funcional. Hay muchos casos, yo coincido contigo totalmente en que no hay un manual que diga exactamente qué hacer. Y el otro factor, pues, que es que cada persona que va a intervenir, pues también tiene su propio criterio y su propio pensamiento, su propio mundo y su propia postura, ¿no? Habrá quien sea más ortodoxo y quien sea más, no sé cuál es lo contrario a ortodoxo, pero que sea como más como de mente como más libre, no sé. Más flexible, más disponible a
a nuevas alternativas. Yo pienso que, y esto lo tomo de algún modo de la lógica de Tomorrow Past, que si un libro fue concebido y encuadernado por primera vez en el 1600 y yo lo restauro en el 2000, me siento que voy en contra de la evolución de la humanidad si no incorporo esos 400 años que hay entre el origen y el presente. ¿Se entiende? Hay algo que es, me parece casi una falta de respeto a la historia de la humanidad, no incorporar los conocimientos, todo lo que se ganó en ese tiempo, ¿no? No creo que sea más respetuoso repetir esas estructuras que pensar nuevas maneras. Y eso seguramente implique distintos adhesivos, distintos materiales, otras maneras de armar. Entonces, me parece que esto es una variable que yo introduzco en mi trabajo. No significa que siempre esté cambiándole las encuadernaciones y las estéticas a los libros. Esto lo aclaro por dudas. Pero me parece que hay una ganancia en la evolución de la historia de la humanidad en general y en particular de la historia del libro que no se puede ignorar, que no estoy de acuerdo, me parece como que está mal. Que abre otras posibilidades, ¿no? Porque también, digo, evidentemente cuando uno aprende las técnicas, las estructuras, técnicamente es posible replicar una estructura antigua, ¿no? Una encuadernación antigua, pero eso también supone, pues, como un falso histórico, ¿no? Digamos, ¿no? Como falsear, como querer pasar por original algo que no lo es también. Entonces, yo creo que las posturas son muy variables y que hay muchas posibilidades y que pueden ser justificadas, ¿no? Pero lo que sí creo es que cualquier postura que uno tome tiene que estar sustentada como en el conocimiento, en la experiencia y como en la conciencia, ¿no? O sea, en la conciencia de lo que uno está haciendo, sea cual sea el camino que uno tome, ¿no? Que vaya a tomar. Porque yo creo que es muy complicado responderle a Angélica en este sentido. No, me parece que son preguntas que abren debates y que están buenísimas. No son preguntas cerradas, no hay una respuesta. Yo lo máximo que puedo decir es esto, que cada libro será evaluado en su integridad, en su contexto, que definitivamente yo no repito este concepto de falso histórico, es algo que yo no hago, por lo menos no con la intención, ¿no? Por ahí sí la restauración es por ahí más tradicional de algún modo, pero no está pretendiendo, no sé, hacer de cuenta que no pasó nada, sino que se está como pasando así más desapercibida en la intervención. Y esto porque por ahí es a pedido del propietario. Pero bueno, me parece que está buena la pregunta porque habilita, otra vez, lo más interesante del trabajo, que es pensar por qué haría una cosa u otra, ¿no? Así que sí, está bueno. Pues está la, no sé si la respuesta o la no respuesta para Carla. Entonces, ahora... Tiene Angélica Moreno Pimentel que nos comenta: hoy en día los materiales libres de acidez aptos para la encuadernación son escasos en algunos lugares. Mi pregunta es, ¿qué tan costoso puede ser una encuadernación o tan costosa puede ser una encuadernación con materiales conservativos? Ya que mucha gente se saca de onda por lo elevado que puede ser una intervención, ya que la ven como una reparación cualquiera. Todo un asuntazo también. Sí. ¿Cómo? O sea, que es todo un asunto esto creo yo, de la valoración del trabajo de restauración. Bueno, es un punto delicado que por supuesto que es importantísimo. Partimos de la base de que es un trabajo calificado, que no es una necesidad básica, o sea, no tiene que ser económico. No, estás restaurando un libro y eso es un objeto patrimonial, y si es en el ámbito privado, tiene un valor, como tiene un valor, no sé, arreglar el auto, no sé, hay cosas que tienen valor, hay una mano de obra calificada, hay materiales que tienen un costo, cada uno después se pone su precio, su valor personal, pero digo, hay un punto de partida, me parece que hay que entender que tiene el trabajo, y para mí eso, digamos,
yo trato de ser muy clara, explico, por eso cuando hablaba al principio de cuando yo cuento un poco los procesos, si a la persona que que me vino a consultar es receptiva a este comentario mío, para mí es muy valioso, porque yo ahí estoy como de alguna manera explicando por qué vale lo que vale, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, si esa persona no sabe porque no conoce el rubro, que está perfecto, entonces yo me ocupo de darle, digamos, herramientas para poder valorar eso. Si aún así le parece mucho, pero está perfecto. Lo que pasa que, bueno, después cada uno decide si trabaja por ese dinero o no trabaja por ese dinero. Entonces, hay un punto en que se vuelve muy personal. Yo creo que el trabajo tiene un valor y hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Estás hablando, digamos, sentando bases también. En Argentina hay, hace unos años, todo un surgir importante de encuadernadores nuevos, entre los que yo estoy de algún modo, ¿no? Quizás como primera, segunda camada de esos nuevos, pero vienen un montón atrás, atrás me refiero cronológicamente, y es para celebrar, para mí es alucinante, pero me parece que lo que es importante es que haya como de alguna manera como un contrato o un pacto entre nosotros de cómo cuidamos y cómo protegemos nuestro trabajo, y eso, bueno, el dinero tiene esa función, yo qué sé, no aplica para todo. Entonces, me parece muy importante poder ser claros con esto y sostener la posición ahí y poder explicar y hacer entender que es un trabajo muy, muy, digo, ¿cuánto? Hace 20 años que te capacitas, ¿no? Yo también, yo considero mi formación toda como me agarro de 1000 cosas de la Escuela de Bellas Artes también para trabajar. Tengo 42 años, hace 20 años también que estoy dando vueltas con el tema, y todo eso, o los viajes, o los cursos, o todo lo que uno hace para capacitarse, no se tiene que ver en algún lugar, ¿no? El trabajo se mide de alguna manera por ahí. Pues yo estoy de acuerdo. Es todo un proceso también como de, no sé si de educación del propio restaurador, porque a veces no es tan fácil tasar el propio trabajo, ¿no? No es algo que nos enseñen a hacer, digamos, desde donde venga uno. Sí. Y porque no solo es el costo de los materiales, como nos mencionaban en la pregunta, sino también el tiempo que le dedicas a todo este proceso previo que tú platicabas, ¿no? De reflexión, de elaboración de maquetas, de muestras, de experimentación, y después el propio tiempo que te llevas en la ejecución. No es nada sencillo tasar el propio trabajo, pero coincido contigo, o sea, es un proceso que tiene que ser como colectivo, ¿no? Como de la gente que trabaja en esto, porque si no, digo, no es que yo crea que haya que tasar el trabajo así como, si te tardas 10 minutos, pues entonces se cuesta tanto. No. Pero sí como para que haya como un consenso generalizado, claro, que tiene que tender a que pues el trabajo vale lo que vale. O sea, vale lo que cuesta o cuesta lo que vale, no sé, ahí, ¿no? Pero que es súper importante, sí, en ese sentido. Entonces, sí, bueno, vamos voy a regresar a otra pregunta de Eventos Crea Arte. Dice, las hojas de guarda, al colocarse dobladas con el paso del tiempo, suelen abrirse si usamos papel. Pero con su experiencia, ¿qué gramaje? ¿Qué otro material alternativo al papel hay? ¿O tips en concreto para las guardas? ¿Qué tips en concreto hay? Las hojas de guarda, sí, bueno, tiene que tener un gramaje no menor para mí de entre 120 y 160 gramos, 180 máximo. Por supuesto, usado con la fibra paralela al lomo, por eso se rompen. A mí no se me rompen las hojas de guarda, no me parece tan habitual, o sea, no sé de qué caso habla, pero es posible que tenga que ver con la dirección de la fibra del papel, eso es muy importante. Y
más que otro material alternativo, podemos pensar en guardas divididas, en donde haya, creo que ustedes le dicen charnela, ¿no? Sí, charnela. ¿no? Entonces, de repente ahí estás usando un material como cuero, tela, para la bisagra interna, que es donde supongo que se le rompen las guardas. Se me ocurre esa solución. Digo, aquí, bueno, es como una serie de recomendaciones, pero evidentemente hay que recordar que hay que considerar cada libro, ¿no? Y Obviamente. cada caso. Y supongo que se refiere a que se rompe pues con el paso de mucho tiempo, ¿no? Con el movimiento de la tapa que abre y cierra y que, bueno, pues puede llevar nosotros que le llamamos como a la ruptura de la cañuela, ¿no? Digamos, que puede llevar la ruptura pues, del papel, del doblez de la guarda. Uh-huh. Pero, pues sí, digamos, hay soluciones técnicas y puede haber como materiales más resistentes, como dices, una charnela de tela, una charnela de cuero, pero pues dependerá del libro, ¿no? De lo que estás buscando, tomando en cuenta todo lo que ya se ha platicado aquí sobre las características que debe tener lo que agreguemos, ¿no? Uh-huh. Y pregunta, a ver, este comentario dice Jorge Manuel Lerdo de Tejada. Dice, ¿están de acuerdo en que hay libros que no se deben tocar? Claro, dependiendo del estado, contenido, etcétera. Bueno, yo nada más diría, supongo que se refiere a libros que no se deben intervenir, porque tocar hay que tocar. Bueno, pero igual, a ver, vamos a suponer que habla de libros muy valiosos, patrimonialmente históricos, incunables. De igual manera, limpiar un libro es intervenirlo. Y me parece que no limpiarlo puede llegar a ser más dañino para el libro que no hacerlo, que hacerlo, perdón, ¿no? Por todo, digamos, si es un libro que es muy valioso y lo único que vamos a hacer es estabilizarlo de manera, digamos, de limpieza mecánica y de esa manera por ahí le bajamos el pH al papel, no sé, hay un montón de cosas que es enorme la intervención de una limpieza. Quiero decir, no es inocente otra vez, ¿no? Con esta idea, pero al mismo tiempo no hacerlo puede llegar a ser más dañino, más interventivo por la negativa, no sé cómo decirlo, ¿no? Como pasivamente más interventivo, porque dejarlo lleno de polvo y que quizás tenga alguna hojita, algo orgánico que va después a deteriorarse adentro del libro, provocándole un problema en el papel, por ejemplo, es mucho más grave que haberlo limpiado, por ejemplo. Entonces, yo no estoy tan segura. Me cuesta dar respuestas tipo totales, ¿no? Respuestas cerradas. Me cuesta un montón. Pero creo que no, nunca me pasó y he tocado libros muy antiguos y muy valiosos. Tuve la suerte, no miles, pero he tocado. Y siempre, digamos, intervenirlo para darle mayor vida, mejor vida, requiere de, como por supuesto con muchos cuidados, un montón de protocolos de decisiones, toda esta reflexión previa, ¿no? No de una manera intempestiva ni impulsiva, con recaudos y un montón de cosas. Mínimamente una limpieza y una caja para que se preserve bien, me parece que sí, que va por ahí, pero bueno, otra vez, habrá que ver el libro. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo no sé si hay libros que no se deben intervenir, o más bien, a lo mejor hay libros que no se deben intervenir porque no lo necesitan, ¿no? También. ¿No? Bueno, claro. O sea, eso sí, hay libros que no se deben, así como hay gente que no se tiene que operar de nada porque no está enferma de nada, ¿no? Por ejemplo. Completamente, muy bien. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, hasta lo que parecería más inocente como una simple limpieza, pues es un proceso de intervención, ¿no? Claro. Que incluso hay gentes, por ejemplo, que se dedican a la arqueología del libro antiguo, que podrían pensar, no limpien, porque entonces, no sé, arrastran las arenas que se utilizaban para el secado de las tintas, de la mano. O sea, es complicado, yo también coincido contigo, Flor, como que dar una respuesta tajante a una pregunta que puede ser tan compleja, ¿no? Tan compleja, tan polémica, sí. y tan con tantas posturas como cabezas hay que se dediquen a esto, ¿no? Entonces, pues sí.
Bueno, ya estamos llegando al tiempo de despedirnos, pero antes de eso, quiero pasar como a comentarios. Bueno, podríamos, si quedan comentarios o preguntas sin contestar ahorita, pues Flor y yo podríamos después atenderlos en el chat ya como fuera de la transmisión en vivo, pero también quisiera pues leer los comentarios y saludos que están también llegando, ¿no? Dice Claudia Angélica Gómez Luna, es un bello oficio a través del cual puedes comprender diferentes procesos de la vida y soltar tu imaginación. Pues coincidimos, ¿no? Ya lo habíamos platicado alguna vez que, o sea, la intervención de libros también es un proceso que requiere como mucha creatividad, ¿no? Completamente, sí. Esa instancia que yo mencionaba como reflexiva, previa a la acción, es el momento de empezar a soltar ideas y las decisiones, mientras más creativas sean, más surjan más ideas menos establecidas, mejor, ¿no? Como para empezar, en todo caso después se achica, pero como soltar un montón de pensamientos y que no haya límite, ¿no? Como, y después ver si eso sirve, si no sirve, pero sí, sin duda es recreativo. Sí, totalmente. Luego nos dice Susana Matera, impresionante saber hacer con el libro, Flor, y mucha calidad expositiva que permite casi en vivo participar de tu experiencia. Gracias. Yo me uno al comentario de Susana. Muchas gracias. Después, saludos de Claudia Angélica Gómez Luna, de Raúl Díaz Heredia, Gabriela Huerta, Jorge Manuel Lerdo de Tejada, Ubaldo Candia Reina, desde San Luis Potosí, acá en México, Dina Damoli, María Teresa Huerta, Karina Cruz, saludos Karina, y Renicenta Romo. Y bueno, Gabriela Huerta agrega otro comentario que dice felicidades, muy interesante la charla. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de que haya sucedido este conversatorio, Flor, la verdad. Bueno, yo también. Estaba muy nerviosa, pero la verdad es que ha sido muy interesante, muy divertido también, creo. Sí, estuvo muy bien. Muchas gracias, Tere. Muy, muy bueno. Y bueno, pues tristemente ya estamos llegando ya al final. Después de los saludos, de toda la gente que nos acompaña, les agradecemos mucho que se conecten y nos vean en esta tarde de martes, tarde-noche aquí, muy noche ya en Argentina. Y les recordamos que el siguiente conversatorio será el martes 17 de noviembre a las 17 horas de México, 5 horas de México de la tarde, con la participación de Sol Révora, con el tema Visión de la encuadernación en Latinoamérica, retos y desafíos. Entonces, hago hincapié en lo de las 17 horas de México, porque si nos ven de otros países, para que chequen el cambio de horario, con esto de los horarios de verano y no verano, entonces para que pues se conecten. De todos modos, bueno, me parece que los videos quedan grabados en la plataforma de Facebook, pero pues es mejor que nos acompañen a los conversatorios en vivo. Pues a mí no me queda más que agradecer también a todo el equipo, como dijo Flor al principio, que organizó esto con tanto cariño y tanta pasión, y además con tanto orden y tanta como buena manera de hacer. La verdad es que todo esto está muy profesionalmente hecho, ¿no? Sí, completamente. Y agradecerte, Flor, el tiempo, el haberte conocido en los momentos, las pláticas previas, pero también en este conversatorio, y pues pedir que todo el mundo se cuide donde quiera que esté, y que pues que en espera de podernos ver en vivo, pues nos sigan la feria de manera virtual. Muchas gracias, Tere, gracias a todos y a todas por haberme invitado y por generar, más allá de la invitación, que es un honor para mí, lo que están generando es súper valioso y ojalá se replique en otras instituciones, en otros países, que podamos seguir teniendo redes y armar una buena red latinoamericana de profesionales del libro. Es muy importante, está muy, muy bueno y les quiero agradecer. Así que bueno, seguimos, queda un montón de feria todavía. Sí, muchas gracias a todos y pues saludos.